¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tu primera reflexión respecto de lo que pasó hoy en el Congreso. Bueno, era previsible. Me parece que no hay demasiado para sorprenderse. El Ajá. gobierno está muy convencido de que tiene que mantener el superávit fiscal a toda costa, y hay una parte de la clase dirigente y de la sociedad argentina que coincide con esa perspectiva. Y yo creo que lo hacen incluso a costa de daños importantes que están provocando en distintos sectores, en distintas dimensiones, y uno de ellos es, por supuesto, el sistema educativo, que me parece va a salir maltrecho de esta administración. Porque, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, a ver, lo que el gobierno pretende es bajar el gasto y es un gobierno que tiene poca simpatía o ninguna simpatía por la universidad y por el sistema de ciencia y técnica, y por tanto la señal que está mandando es arréglense con poca plata, arréglense con sueldos realmente muy bajos, y esto es un mensaje que me parece pero no provoca una parálisis de un día para otro, pero Ajá. deteriora mucho, daña mucho la posibilidad de tener un sistema educativo, un sistema científico mejor. Y por supuesto, entre esos aspectos negativos está la idea que se va extendiendo, sobre todo entre los científicos, ¿no? Es la situación actual se va a prolongar, no hay perspectivas de que esto mejore en los próximos años, y esto provoca desaliento, y en aquellos que pueden o que quieren o que están en condiciones de hacerlo, el deseo de irse a trabajar a otros sistemas científicos fuera del país, ¿no? Sí, Y más específicamente, la universidad lo que va a provocar es un deterioro de la calidad del servicio educativo. claro. Es un poco así. El año pasado, cuando teníamos la oportunidad de charlar contigo, vos nos decías que es difícil poner en caja a la Argentina y hablabas de, por un lado, una compleja trilogía que tenía el país, por un sindicalismo poderoso, desocupados organizados y Sí, clases medias movilizadas. sí. ¿Cómo está eso hoy por hoy? Bueno, ese es un diagnóstico que hoy eh, no sé si todos formularían en los mismos términos, ¿no? Porque las organizaciones de trabajadores desocupados hoy están en un silencio muy notable. El sindicalismo también está callado y en líneas generales poco activo frente a las iniciativas del gobierno, y los grupos que más se movilizan son las clases medias, ¿no? Ujú. Lo hemos visto en las marchas universitarias, ¿no? Que han sido muy importantes en todo el país, no solo en Buenos Aires, sino también, sobre todo en el interior Sí, de la República, ¿no? sí. Pero efectivamente, este es un momento donde la iniciativa la tiene el gobierno. Y yo creo que eso marca un poco el desánimo, el desconcierto, la pérdida de horizonte de las fórmulas políticas tradicionales, aquellas con las que la Argentina vivió en las últimas 2 o 3 décadas. Y bueno, eso es, pues ya sabes, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es lo que llevó a Milei a la Casa Rosada, ¿no? El fracaso de las alternativas políticas existentes y el intento, digamos así, por parte de un sector muy marginal de la clase dirigente, es decir, vamos en otra dirección, y la sociedad por ahora tolera y espera, ¿no? Le sigue dando un crédito. Yo creo que esto es importante para entender la votación que hoy tuvo lugar en Ajá, el Parlamento, ¿no? sí. Que me parece que más allá de las acusaciones que uno puede hacer sobre si este se dio vuelta o no se dio vuelta, me parece que muchos legisladores, muchos gobernadores entienden que el gobierno sigue gozando de una adhesión significativa, y bueno, y es difícil enfrentarlo, ponerse en la vereda enfrente Ah, en el momento en el que la Casa Rosada sigue estando fuerte, ¿no? claro. Que mucha gente sigue estando fuerte en la consideración de los votantes, de los ciudadanos, ¿no? Claro, mucha responsabilidad tiene que ver la oposición, ¿no? Porque este gobierno ha hecho un ajuste, si bien es cierto ahora la inflación ha bajado, pero fíjate lo que pasó con el tema jubilaciones, fíjate lo que pasa ahora con la universidad. Es decir, es un poco lo que vos decías, ¿no?
¿Por qué llega Milei? Bueno, llega Milei por el fracaso de lo que ha sido los distintos partidos gobernantes. Sí, claramente. Esto es la expresión de un fracaso más general de la clase dirigente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, bueno, ese es como el dato más importante. Veremos si un grupo político tan marginal como el que hoy está a cargo del Estado, con muy pocas competencias, cuya único instrumento o instrumento privilegiado es la idea de que hay que bajar el gasto, que no tiene ningún programa serio, ningún proyecto serio para, a la vez que bajar el gasto y avanzar hacia un Estado que pueda ser financiado, sea capaz de fortalecer el músculo del sector público, ¿no? Construir un Estado más potente, más capaz de producir iniciativas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la población, ¿no? Eso yo no lo veo, Ajá. pero bueno, la verdad es que Milei tiene el campo libre porque la totalidad, prácticamente la totalidad de la clase dirigente hoy está muy sospechada, muy cuestionada, ¿no? Es la expresión de un fracaso, ¿no? Claro. Y en estas circunstancias el que viene de afuera tiene la chance de decir, bueno, por un rato vamos a ver si yo puedo hacer las cosas mejor. ¿Y se lo puede comparar con alguna otra época de la historia argentina o es un fenómeno absolutamente nuevo? Para mí las comparaciones siempre son difíciles. La única que en algún aspecto parcial es admisible es la comparación con el primer gobierno de Perón, con la llegada de Perón al gobierno, ¿no? En el año 45, 46. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque Perón llegó al centro del escenario político también en un momento de gran desprestigio de la clase dirigente, no solo de los conservadores, que fueron el actor más importante en la década anterior, en la década del fraude, ¿no? Sino también de parte de las fuerzas de izquierda y derecha que de alguna u otra manera se habían acomodado a ese escenario. Y ese fue un escenario de, digamos así, de predominio de un grupo dirigente que mucha gente pensaba nos da la espalda, no resuelve los problemas, en un momento en el que la Argentina le fue mal también, ¿no? Uh-huh. Porque después de haber crecido durante muchas décadas, desde fines del siglo XIX hasta el año 30 más o menos, para simplificar, la década que se inició con la depresión mundial, con el golpe de Uriburu, fue una década muy mala. Para comparar, en los años 20 los salarios reales subieron un 50%. Y bueno, era bastante obvio que en ese contexto el radicalismo que estaba en el poder iba a seguir en el poder, ¿no? Claro. Un partido que produjo mejoras importantes en el bienestar popular. Bueno, desde el 30 hasta el 45 prácticamente los salarios no se movieron, se mantuvieron estancados. Es decir, fue para un país acostumbrado a que el futuro era mejor que el pasado, es decir, un país muy distinto al nuestro, eso fue un golpe enorme, es decir, se acabó el progreso, era un poco el mensaje, ¿no? Claro. Se acabó el progreso, no hay un futuro mejor, y la clase dirigente, además de falsificar el resultado electoral a través del fraude, le da la espalda a las demandas de la sociedad. Entonces ahí apareció un señor que vino de afuera, de los cuarteles, se llamó Perón, ¿no? Y dijo, no podemos hacer nada con esta clase dirigente, y tenemos que avanzar en otra dirección, ¿no? Un país con más justicia social y con una clase dirigente verdaderamente comprometida con el bienestar popular. La diferencia, claro, es que el país que heredó Perón era un país mucho más estructurado, mucho más potente, que tuvo sus dificultades en la década del 30 como la tuvieron muchos otros países del mundo, ¿no? Claro. La diferencia con Milei en este punto es que acá la Argentina es el caso raro. Es decir, la Argentina tuvo una trayectoria en los años 30 que no fue muy distinta a la de Brasil, la de Chile, la de Estados Unidos, en fin, la de los países con las que tenía relaciones. Sí. El caso argentino en las últimas 2 o 3 décadas no es así, es el de un país que le ha ido peor que a todos sus vecinos, que le ha ido peor que a los países del Atlántico Norte, a los países europeos, en fin. Es decir, es un caso singular, un caso desviado, ¿no? Claro. Y esto agiganta explica el caso Milei. Y ayuda a explicar el caso Milei, ¿no? Claro. Porque finalmente Perón era un dirigente distinto, raro, pero no era una persona que saltó de los paneles televisivos con consignas muy básicas para decir voy a arreglar todo con motosierra, ¿no? Tenía una visión más compleja. Sí.
Sí, sí, guste o no guste, era, digamos, era una visión más compleja. sí, sí, sí. ¿Estás trabajando en algún libro? Mira, bueno, sí, me tengo que ganar la vida con esto, así que siempre estoy haciendo algo. Bueno. Estoy trabajando en una especie de historia de la política popular entre Roca y Perón, Ah, entre la década de 1880 y los años 40. Ese es como mi proyecto académico más importante. bueno, 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 bueno. Solo, en este caso. Sí, Porque, solo, sí, bien, sí, bien, bien. así es. Bueno. Sí, siempre charlando con otros colegas, de los que aprendo mucho, pero es un proyecto individual. Bueno, yo siempre recomiendo La moneda en el aire, ¿eh? La verdad que Bueno, me muchas encantó, Roy, gracias. me encantó. Eh,